escucho con Bien. atención, tener todo lo que quiero, reprimo lo que siento, pero soy demasiado humana. Si veo todo, porque no cambia nada. Estoy harta de pelearme. Pido tregua, pido calma, me desconecto, pierdo la mirada. Quiero pensar tranquila, no ahogarme en mis palabras. Me desespera no ser alguien más, porque ojalá yo lo tuviera así de fácil. Ojalá tuviera suerte como vos, pero yo soy demasiado humana. Nos encontramos aquí en el capítulo 2 de Demasiado Humanas. Eh, la temática que hoy nos convoca, después de una charla con las chicas sobre las fechas alusivas eh, del mes de abril, es la Guerra de las Malvinas y la participación de las mujeres en esta guerra, la participación activa como partes de la Guerra de las Malvinas. Para esto habíamos pensado explicar un poco el contexto histórico en el que se genera la Guerra de las Malvinas. Recordemos que la Guerra de las Malvinas fue una guerra que no fue declarada entre Argentina y Gran Bretaña, que inicia el 2 de abril de 1982, pero que viene fogoneándose desde antes en un contexto de la dictadura militar, de la última militar argentina, que fue de 1976 hasta 1983, con, que ahí finaliza con el retorno de la Mm. democracia. Digamos que la Guerra de las Malvinas, podríamos decir, fue eh, el último recurso que el gobierno militar tuvo para justificar todo su accionar, tanto político como económico y social, y que no salió tal vez como ellos esperaban. Entonces, después de sucedida, se intentó invisibilizar de todas las maneras posibles. Por lo tanto, nos costó bastante encontrar archivos, si bien hay algunos que están recuperados y sistematizados. Hay un museo de las Malvinas que está digitalizado. Hay muchos testimonios, principalmente de mujeres, donde surge una doble invisibilización. Por un lado, porque fueron parte de la guerra, y por otro, porque fueron mujeres. Nos costó mucho rastrear esos testimonios. Tuvimos que hacer una búsqueda bastante exhaustiva y mirar varios registros audiovisuales y también notas periodísticas, y buscar individualmente cada una, hacer como un recorrido que tal vez está hecho en algunos casos más conocidos, pero en el caso de las mujeres en particular está bastante invisibilizado. Sí, yo pensaba un poco cuando hablabas ahora recién presentando el tema de, bueno, cuándo empezó, pensaba un poco como, bueno, ¿y cuándo termina, no? Como todavía en esos cuerpos, a propósito de la edición anterior, que hablamos sobre materializar la memoria y de la importancia del rol, eh, presencia o ausencia del cuerpo, como en esos cuerpos también todavía hoy esa guerra sigue vigente. Em, de hecho, yo tengo un vecino que es excombatiente,
sí, nos lo cruzamos el 2 de abril justo arriba del colectivo, viajando, y nos contó que era excombatiente y como muy emocionado y muy conmovido, ¿viste? Por la fecha. Hay una cuestión muy, muy presente en esos cuerpos que vivieron ese trauma, y que para ellos todavía no termina la guerra. Y bueno, también hablando de esto de las dificultades de encontrar algunas informaciones, también pensando que esas dificultades nos abrieron un montón de preguntas para las cuales tal vez todavía no tenemos una respuesta, la seguimos buscando, pero, pero sí nos generó como ciertas inquietudes, y nos provocó a hacer nuestras investigaciones, a contestar, ¿no? Esas preguntas que nos fueron surgiendo, que eso también está bueno, más allá de la poca información, que se generen siempre preguntas y seguir abordando el tema. Sí, yo creo que a partir de la poca información que pudimos encontrar, o tal vez de, de la ausencia de una información ya sistematizada, ordenada y difundida como tal, al tener que hacer nuestro propio camino, tuvimos que llenar o partir por lo menos desde preguntas que llenen ese espacio que tal vez estaba en blanco, y a partir de las preguntas que nos iban surgiendo podíamos ordenar la información y podíamos empezar a sistematizarla nosotras de alguna manera. Sí, una de las cosas que yo pensaba hace poco, escuché que en Europa se está juzgando y proscribiendo a quien hable en contra de Israel. Entonces, lo que se hace es detener a esa persona, mandarla a la cárcel por el delito de estar hablando de algo que no se debe hablar. Y lo pensaba con esta guerra, ¿no? De que uno de los testimonios, que después lo vamos a ver más adelante, decía esto de que se les prohibía hablar de lo que había pasado en la guerra. Porque claro, era todo tan nefasto y estaba todo tan mal organizado y estábamos en tanta desventaja armamentística con Inglaterra que, claro, que los soldados contasen lo que habían vivido era evidenciar lo mal que estábamos, ¿no? Como país, siendo que no somos un país bélico, entonces es lógico que no estuviéramos en condiciones de enfrentar esa guerra. Y, digo, si bien sabíamos eso, de que no estábamos en condiciones de afrontar esa guerra, por otro lado, rescatar el patriotismo de aquellos soldados que igual decidían ir a la guerra, sabiendo esto, porque lo sabían, y las mujeres que voluntariamente decidían acompañar esa guerra, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con los soldados, de los que siempre se habló, no tengo nada en contra de ellos, gracias a todos ellos, es solo que de ellos siempre se habló porque al tener grado militar estaban obligados a ir a la guerra. Se los seleccionaba, como sabemos, por número de documento y tenías que presentarte, enlistarte y después te decían si ibas a ir a Puerto Argentino o no. En el caso de las mujeres era de forma voluntaria, porque salvo 5 de ellas, el resto no tenía grado militar, entonces directamente no estaban obligadas a ir, pero no solo que no estaban obligadas a ir, sino que no podían poner un pie en Puerto Argentino. O sea, ellas no podían estar en las islas, porque como las islas estaban en conflicto bélico, si vos no tenés grado militar, no podés estar, ¿no? Obviamente eso ha ido cambiando a lo largo de las guerras, digo, hoy en día Gaza está en guerra y nada, pasan nenes jugando a la pelota, digamos, eso ya es otra cosa, pero en ese momento en el que vivíamos constantemente en guerra, era un protocolo a seguir, el hecho de que si no tenías grado militar, no podías estar en el territorio donde se desarrollaba la guerra. Entonces, digo, rescatar la valentía de todos y de todas, por supuesto, pero esto de el ser voluntario, ¿no? De la mujer que a sabiendas de que no tenía cómo defenderse, porque no iba a poder agarrar un fal, porque no tenía instrucción militar, a sabiendas de todo eso, iba y ponía el cuerpo, ¿no? Porque no es solo ir, sino poner el cuerpo a disposición
de lo que la guerra demandase. Una de las cosas que habíamos investigado era la cantidad de mujeres que habían ido y cuáles eran sus distintas ocupaciones dentro de la guerra, y para eso rescatamos un video de Pupina Plomer, a quien le agradecemos su investigación. Ella es historiadora y una de las cosas que hace es rescatar las historias de las mujeres en las distintas en los distintos hechos históricos en los que hemos sido invisibilizadas. De hecho, para la edición anterior también nos referenciamos en sus investigaciones referido al 24 de marzo. Y acá traemos un video en el que se explica estas áreas en que las mujeres participaban, que no era solo las tareas de cuidado, como si fuera mamá haciéndote un tecito a la noche antes de que te vayas a acostar, sino que realmente estaban dentro del conflicto bélico. Si quieren lo vemos y continuamos. A la guerra de Malvinas fueron mujeres, pero no fueron a combatir al campo de batalla, porque en el año 1982 no existía el servicio militar para mujeres, las mujeres no eran parte de las Fuerzas Armadas, pero sí fueron a la guerra de Malvinas a ocupar otros roles más vinculados al cuidado. Estas mujeres fueron a ocupar principalmente tareas de sanidad y también tareas logísticas. No tenemos un número exacto de cuántas mujeres fueron porque tenemos diferentes fuentes y muchas no quedaron registradas, pero ellas no eran un grupo homogéneo, no fueron todas a hacer lo mismo. Hoy tenemos 16 mujeres que han sido reconocidas como veteranas de la guerra de Malvinas y 70 que se encuentran en proceso de investigación. Pero bueno, vamos a lo básico. ¿Qué fueron a hacer estas mujeres? Tenemos en primer lugar las instrumentadoras quirúrgicas del ejército, que fueron 6 mujeres del Hospital Militar Central que estuvieron a bordo del buque hospital Ara Irizar. En este caso estamos hablando de instrumentadoras quirúrgicas, que son las personas que asisten a las cirugías, ¿no? Que son las que pasan, digamos, los elementos en la cirugía y asisten de forma integral a cualquier tipo de operación o trabajo médico. En este caso, en el buque Ara Irizar se enviaron mujeres, específicamente 6 instrumentadoras quirúrgicas, a asistir en las diferentes operaciones. No fueron al campo de batalla, pero fueron testigos de todos los traumas, todos los horrores y todas las lesiones y heridas de los hombres de Malvinas, y al mismo tiempo estuvieron en peligro porque sabemos que Inglaterra tenía cierta afinidad con bombardear barcos que se encontraban fuera del área de exclusión, o sea, naves que se encontraban fuera del área definida como combate, como fue el caso del bombardeo al Ara Belgrano. Estas mujeres corrían riesgos al estar cerca de la zona de guerra. Después tenemos a las enfermeras de la Fuerza Aérea. Se trata de la primera promoción de mujeres con rango militar, o sea, mujeres que eran cabo primeras, que se recibían de enfermeras y de cabo primeras, que estuvieron en el Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia. Esas mujeres recibían los vuelos a bordos de Hércules, digamos, de esos aviones gigantes, que venían desde la guerra trayendo heridos. Esos aviones llegaban al Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia y ellas eran las enfermeras encargadas de darle los primeros auxilios a los soldados que llegaban con diferentes tipos de lesiones, sea amputaciones completas, heridas por esquirlas de bombas, hipotermia, pie trinchera, que era un mal que sufrían los soldados de Malvinas porque tenían los pies todo el tiempo metidos en una trinchera con agua helada, entonces tenían congelaciones de sus miembros inferiores, lo cual llevaba muchas veces a amputaciones y otros males derivados de la hipotermia. Y después tenemos a las enfermeras y cadetes de la Armada. Estas participaron de los buques y hospitales y también atendían a los enfermos en el continente. O sea, no en las islas, sino en cerca de Comodoro Rivadavia o en otros hospitales reubicables dentro del continente. Y finalmente tenemos algunas mujeres que se dedicaron a la tarea de radiooperación o voluntarias en tareas específicas. O sea, queda claro que la mayoría de mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas lo hicieron a partir de tareas de cuidado, acompañamiento y sanidad. Tal vez la tarea más dura la tuvieron las instrumentadoras quirúrgicas del Ara Irizar, estas 3 instrumentadoras que tuvieron que participar de cirugías mayores que estaban muy por encima de la formación que tenían, porque no nos olvidemos que ellas también eran jovencitas, jóvenes de 16 a 25 años, que no tenían tanta experiencia en participar de grandes cirugías, y acá eran no solamente cirugías con complejidad médica, sino en contexto de guerra, con soldados que se encontraban en shock en términos mentales, emocionales, bastante movilizados, con la urgencia de una guerra, con la precariedad de una guerra.
Ellas cuentan que dentro del buque muchas veces tenían que operar atadas, o sea, se tenían que atar a la camilla y atarse a la persona que estaban operando porque el movimiento del buque las movía de un lado a otro. O sea, fíjense las condiciones de precariedad y de peligro extremo en la que tenían que trabajar estas chicas y los médicos también, ¿no? No estoy diciendo que no, digo, como tenían que trabajar todas las personas en estas condiciones extremas, pero ellas no solamente se encargaban de esta parte médica, sino que también daban un apoyo emocional y psicológico. Muchas veces eran las encargadas de consolar a los soldados, o en el caso de que algunos soldados se encontraran con miedo a morir, ellas eran las encargadas de pasar el mensaje a sus familiares, de dar una palabra de aliento, una muestra de humanidad de alguna forma. Ellas eran las primeras que recibían a los heridos, entonces el primer contacto que estos hombres tenían fuera de la guerra era con estas mujeres, con estas jovencitas. Bueno, ahí veíamos el video de Pupina, como decía, ¿no? En que comentaba cuáles eran las distintas áreas a las que se habían dedicado estas mujeres, y esto que les decía de que por no tener rango militar no se les permitía bajar a la isla, salvo Liliana Colino. Ella fue una enfermera que trabajó en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia. En principio ella iba a ir a Puerto Argentino porque el hospital reubicable iba a estar dentro de la isla. Puerto Argentino es la parte más austral, ¿bien? Es lo más lejano de nosotros, entonces llevar el hospital reubicable hacia ese lugar con la posibilidad de que se hundiese o que lo bombardeasen no iba a ser efectivo, entonces este hospital lo ponen en Comodoro Rivadavia. Liliana Colino cuenta que los primeros 15 días eran básicamente atenciones primarias de descomposturas por frío, por indigestión, por resfríos o por nerviosismo porque la guerra todavía no se había desatado, ¿no? Digamos, eran los primeros 15 días en trinchera de la desesperación de no saber qué hacer, ¿no? Digo, de chicos que nunca habían ido a una guerra y estaban en una trinchera congelados, pasando frío, y que básicamente iban al hospital para eso, para que les dieran, como decía en el video, un apoyo emocional, ¿no? Para poder continuar. Bien, digamos, pensemos que son chicos que obviamente no tienen que ver con los 18, 19 años de ahora, ¿no? Eran otras épocas, pero que no dejaban de ser muy jóvenes. Liliana Colino en ese momento tenía 26 años, por lo cual era una mujer referente para estos soldados, ¿no? Que llegaban a ella y a las otras enfermeras en búsqueda de no solo una atención médica, sino una palabra de aliento, para lo cual no estaban contratadas. Digo, esto lo aclaro porque nos ha pasado a muchas mujeres que terminamos siendo psicoanálisis de un montón de personas de forma gratuita porque vienen a una y le cuentan cosas y una tiene esto como de cuidado, como lo biológico, lo maternal, pero que nadie nos paga un peso por eso, ¿no? Entonces esto, eran enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, pero que tenían que hacer otras tareas como esto, ¿no? Consolar a una persona porque está en crisis de no saber qué hacer y está en medio de bombardeos y se siente abrumado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Liliana Colino es la única mujer en pisar las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque después de los 15 días, cuando empieza el conflicto bélico más grande, ya había que ir desde Comodoro de Rivadavia con el Hércules en vuelos rasantes, sigilosos, hasta la isla de Malvinas y retirar enfermos, o sea, los primeros, como las primeras personas afectadas por esquirlas, por una bomba, por algún fusil, digo, entonces ya era más grave. Lo que hacía Liliana era dar los primeros auxilios en la isla y después los trasladaban hasta el hospital. Bien, eso lo hizo durante 45 días sin descanso, porque era la única con grado militar. Liliana Colino tenía grado de oficial cuando se desata la guerra de Malvinas, pero el comandante en jefe en ese momento le pide por favor que se presente como cabo primero, porque iba a ser, escuchen esto porque es tremendo, desmoralizante para los soldados que una mujer estuviera a cargo. Así como se los cuento. O sea, una persona que se había instruido en armamento militar, que había hecho cuerpo a tierra como los demás soldados, que se había arrastrado por el fango, que había subido por las sogas,
no podía presentarse como oficial porque era desmoralizante. Entonces, Liliana Colino acepta eso porque ella quería ayudar, entonces acepta eso que le dicen, pero al tener grado militar sí tenía permitido ir y venir de la isla. Cuando termina la guerra de Malvinas, Liliana Colino pide un ascenso y un reconocimiento por todas esas tareas realizadas, ¿no? Porque no era lo mismo estar en el hospital recibiendo a los enfermos, que era un montón, que tener que hacer este traslado y este estrés de que cada vez que llegaban a la isla, no es que quedaba todo en pausa. Nada, volaban bombas, sucedía la guerra, mientras ella llegaba, retiraba a los enfermos y volvía. Desde la Marina le niegan ese ascenso y ella en 1986 renuncia a las fuerzas. Bien. Y bueno, lo que decía, lo que le había pasado a ella en su cuerpo, explicaba que en términos mentales ella estaba bien y que se había visto fortalecida por lo que había vivido. Era una experiencia muy traumante, pero ella se había visto fortalecida. Pero su cuerpo resistió tanto ese estrés y ese ponerse al hombro todo eso que tenía que hacer, que dejó de generar anticuerpos. Entonces, Liliana, que curó tantos cuerpos, hoy en día, a causa de la guerra, su cuerpo no le funciona y tiene que inyectarse todas las semanas, básicamente para seguir con vida. Entonces, rescatar estas historias es rescatar también el dolor y el peligro al que estas mujeres se enfrentaron, porque desde la historia oficial, vamos a decir, siempre se nos puso en un lugar de cuidado, repito, como si fuera que le hacíamos un tecito a los soldados antes de irse a acostar, o en este rol de la mamá que escribía cartas o la novia que escribía cartas y mandaba chocolates. Viste, como nada grave, todo fuera de peligro, era todo como muy suave, muy soft, muy rosa, y lo cierto es que no era así. Yo me entero que tengo que ir a la guerra, que me tengo que preparar. En ese momento sentí orgullo, me sentí, como lo digo siempre, una Florence Nightingale. Sentía que iba a ayudar a los heridos que llegaban de la guerra, que iba a cumplir mi labor como enfermera. Y recuerdo que en ese momento no teníamos celulares, así que corrí a Avenida Corrientes, que es había una central telefónica, y llamé a mi mamá para decirle que me iba a la guerra. Y ahí fueron los periodistas los que empezaron. Y nosotros, sí, contestábamos, y sí, somos enfermeras, y sí, y sacaban fotos y demás, y ahí salimos en las revistas. Cuando llegan las revistas, uno de nuestros superiores dice, bueno, acá están en la foto, porque estábamos en la tapa de las revistas, y dicen, bueno, ahí están, pero cuidado, no pueden hablar, ustedes no pueden hablar nada, silencio total, es esto y nada más, solo las fotos, pero no pueden hablar con los periodistas. Y eran órdenes, y así se hizo, obviamente, porque eran órdenes que teníamos que cumplir. Y nosotros teníamos 23 años, no teníamos mucho más. Entonces siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo muy acertada en poner las mujeres en esa línea, porque hicimos la contención que ellos necesitaban. Encontraban una mujer vestida igual que yo, con un olor diferente, con una forma de hablar diferente, y que le decíamos, tranquilízate, ya estás acá, curame rápido, porque yo quiero volver a la trinchera. Obviamente que le decíamos que sí, que iban a volver, obviamente que no volvían, ya no era personal que no volvía. Pero acá parece ser que la guerra es una cuestión de hombres. Y cuando salimos algunas mujeres a decir, nosotras también estuvimos, fue cuando se nos dijo mitómanas, locas, mujeres de la vida y muchas cosas más. Este papel es una derrota. Porque nosotras, para ellos, ¿no? Para nosotras es un triunfo. Todavía nosotras no cobramos, pero para nosotros esto se merece un cuadro.
Y yo siempre digo, nosotras peleamos por esto, pero la verdad no sé si es no peleamos por la plata, peleamos por esta dignidad, por esto que es digno, porque estuvimos en la guerra y estuvimos laburando a la par del hombre, nunca atrás, siempre a la par. Otra de las historias que les traje es la de Mariana Soneira. Mariana Soneira, nacida el 27 de marzo de 1963 en Avellaneda, Buenos Aires, ella era personal civil durante la Guerra de Malvinas. Tenía 19 años, en ese momento era cadete de la Escuela Naval Nacional de Náutica. En 1982 se encontraba embarcada en el Ara San Blas, iniciando un año de prácticas a bordo, siendo cadete de comunicaciones de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. Aquel 2 de abril, cuando el barco quedó afectado al conflicto, le ofrecieron la posibilidad de bajarse, ya que no estaba recibida de oficial y era alumna. Ella, con apenas 19 años, tomó la decisión, a esto iba con lo de ser voluntaria, tomó la decisión de permanecer en el barco y continuó embarcada durante todo el conflicto. Así transcurrieron días y noches surcando el Atlántico Sur, transportando armamentos, tanques, combustible, helicópteros y demás. Navegando en sigilo, en silencio, radioeléctrico, sin escolta y en situación de peligro. Ella cubría una guardia de 12 horas con su oficial al mando, eran 12 y 12, en completo silencio, sin poder comunicarse hacia afuera, solo recibiendo comunicaciones y transcribiéndolas. Era el momento de la taquigrafía, ¿no? No eran mensajes que se escuchaban, sino que ella los tenía que transcribir y después hacer el traspaso cuando venía el otro oficial y decirle lo que había escuchado. Eso era en completo silencio y atravesando lugares de guerra, ¿no? En los que había habido un bombardeo. Y, por ejemplo, una de las cosas que ella cuenta es cómo le impactó cuando hundieron el hundimiento del Belgrano, porque los cuerpos quedaron en el mar y ella en completo silencio los vio pasar. Con 19 años vio pasar un montón de soldados muertos que no iban a ser rescatados por nadie porque en medio de la guerra no hay momento para rescatar a nadie. Entonces eso le había ocurrido a ella. Dice, en 1983 recibió el diploma de honor y botón solapa de la Armada Argentina en reconocimiento de los servicios prestados a la patria. En 1990 recibió en el Congreso de la Nación el diploma y la medalla en reconocimiento de su internación en la lucha armada. En 2018 recibió la mención de honor Juana Zurduy de Padilla, otorgada por el Senado de la Nación. Se graduó como oficial radiooperadora naval de la Marina Mercante Argentina. Navegó durante 8 años en buques mercantes, desempeñándose como oficial radiotelegrafista a bordo. Desde 1991 vive en Ushuaia, ella se trasladó a vivir a Ushuaia porque claramente quería estar cerca de Malvinas. Sentía una conexión muy fuerte con las islas. Ahí tuvo a sus 2 hijos y 40 años después de la guerra sigue haciendo radio, por eso también quise rescatar esta historia, porque nada, en esto que estamos haciendo de este nuevo programa de radio, traerla a ella es, siento que reivindicar su historia, de lo importante que fue. Mencionabas recién, Flor, como esta reflexión, digamos, acerca de seguir pensando como qué lugar ocupa el cuerpo, porque otra vez, al igual que en el capítulo anterior, aparece la corporalidad como un eje, digamos, de la temática. Y pensaba un poco en eso, en el cuerpo de estas mujeres como un archivo vivo. No me acuerdo en este momento qué autora hablaba sobre el cuerpo como un archivo vivo, que carga con todas esas marcas que hablan, como decíamos en el capítulo pasado también, pero que al mismo tiempo nadie escucha, porque son cuerpos que fueron relegados a la última instancia. Y pensaba también, un poco con esto que decía Pupina Plomer en algún momento de este video también, de lo que no se nombra no existe. Bueno, en el arte, ¿qué es lo que pasa? Lo que no se muestra, se olvida. Yo el otro día en clase con
con mis alumnites que hablábamos del 24 de marzo y escuchamos la canción de Pañuelito Blanco, hablábamos justamente de eso, de la importancia de la música para mantener, digamos, vigente y viva la historia de nuestro país, ¿no? A grandes rasgos lo menciono, pero porque lo pensaba también en este sentido, bueno, en lo artístico, lo que no se expresa, no existe. Entonces, ¿cómo desde el arte, desde la música, por ejemplo, o desde visuales, o de la performance, que también hay mucho de lo performático que da, digamos, para aparecer en estas situaciones también, cómo se habla, cómo se aborda la temática, cómo se habla de esos cuerpos, se mencionan, no se mencionan. Em, en el caso de poder ser representados de alguna manera, ¿cómo lo haríamos? Porque también lo femenino en la guerra, en la representación artística, y no sé, o sea, está difícil, es lo que decía Sofía al principio, como bueno, nos costó encontrar información. Entonces, históricamente el trauma de las Malvinas fue narrado desde lo masculino y desde el cuerpo de los soldados, digamos, en el campo de batalla. Eh, Mucha representación sobre trincheras o sobre sensaciones de frío, de hambre, cartas que se enviaban y que tal vez nunca llegaban también. Pero digo, ¿cómo hacer para poder investigar acerca de la representación de lo femenino en el arte? Bueno, con respecto a lo artístico, yo había investigado sobre poemas, como habíamos hecho en la edición anterior, rescatar algún poema que había sido escrito desde las islas por mujeres. Busqué, la verdad que no encontré nada y encontré una antología de poemas del año 2024, todos los poemas escritos por mujeres. Estamos hablando del año 2024, no estamos hablando de 1983. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en 2024, todos estos poemas, son más de 8 poemas, están escritos por mujeres, pero no las nombran. No las nombran. El único que encontré que nos nombra, voy a leer un fragmento, nos nombra desde este lugar de las novias, las madres que esperaban, que todo bien, o sea, lo entiendo ese dolor, pero las mujeres que estaban poniendo el cuerpo justamente no eran nombradas y al ser nombradas no existen. Dolor de la misma sangre. Son unas pequeñas islas rodeadas de un cielo celeste y blanco, perdidas en la lejanía del sur. Entre un mar inmenso y helado, una ballena austral, una que le gusta mucho saltar, salpica agua llena de lágrimas, lágrimas que la patria sabe derramar. Aquel pedacito de tierra especial, ese que tiene una gran historia por detrás, ese que es cuidado por cientos de héroes, héroes que nunca vamos a olvidar. Son Gran Malvina y Soledad, dos hermanitas que siempre de la mano van, dos islas que la escarapela de la patria nunca van a soltar. Y así sigue enumerando cosas que sucedieron en las islas, buenísimo, y acá dice, así, una sola frase, el poema es larguísimo. Conocemos la historia de nuestras islas, de los países que nos apoyaron, de las mujeres y médicos que ayudaron, y de las familias que por 74 días esperaron. Son más de 600 mamás que a la tumba de Cruz Blanca desean abrazar. Esa es la única referencia, chicas. De verdad. O sea, lo busqué, me lo leí de arriba abajo, yo dije, no puede ser, no puede ser. Un texto larguísimo y la única referencia es mujeres que ayudaron de onda, pasaban por ahí y dieron una manito porque estaban al pedo, y las mamás que estaban esperando. Punto. Entonces, yo me hago una pregunta con respecto a este texto que dice, ¿conocemos la historia de nuestras islas? ¿La conocemos? ¿De verdad? También se me ocurría como último aporte em, problematizar también la forma de nombrar tanto el Día de las Malvinas, porque tampoco se incluye a las mujeres dentro de las veteranas, no se las incluye como veteranas, es el Día de los Veteranos. Y los caídos en la Guerra de Malvinas, no hay veteranas, aparentemente, o si es un
plural que las engloba, generalmente no se cuenta su historia. Entonces empezar a nombrarlas no como un caso aparte, sino para completar esta historia de la que formaron parte activamente como cadetas, como oficiales, como enfermeras, como instrumentadoras quirúrgicas, como telegrafistas, pero que formaron parte activa de la guerra, que de hecho es lo que Alicia Reynoso, una de las enfermeras que fue, dice en una entrevista que le hacen. Ser veterano de guerra implica haber participado de una u otra manera del conflicto. En este caso, nosotras participamos del conflicto del Atlántico Sur llamado Guerra de Malvinas. Nosotras somos veteranas de guerra porque hemos participado cumpliendo nuestra labor como enfermeras y no es reconocido. Entonces, empezar a nombrarlas es empezar a visibilizarlas y empezar a reconstruir esta identidad como, como nación y como parte de nuestra historia reciente. Alicia Reynoso es una enfermera nacida en Entre Ríos, hoy en día aproximadamente 65 años de edad. Eh, Durante la Guerra de Malvinas, en el año 82, se desempeñó como enfermera en el Hospital Móvil de Campaña de Comodoro Rivadavia, como personal civil de la Fuerza Aérea. Ella había ingresado a la Fuerza Aérea en 1980 y fue convocada para ir a Comodoro Rivadavia cuando tenía 24 años. El 2 de mayo se hunde el crucero General Belgrano y entonces ahí empiezan los combates y empiezan a llegar los heridos realmente graves al hospital de Puerto Argentino, que nosotros le decimos así, pero en realidad se llamaba CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas. Entonces empiezan a llegar los heridos y ahí se dan cuenta de que las cirugías se retrasaban porque no tenían instrumentadoras quirúrgicas. Las instrumentadoras quirúrgicas son un grupo de mujeres que estaban trabajando en dos lugares. En el Hospital Cosme-Jerich, que es el hospital central militar, y una de ellas estaba trabajando en el Hospital de Campo de Mayo. Para el 6-7 de junio hay un cable que envía a Puerto Argentino diciendo necesitamos instrumentadoras quirúrgicas. Mándennos a nuestras instrumentadoras quirúrgicas. Nos presentamos todas en la dirección, ahí nos explicaron cómo estaba la situación en las islas que estaban combatiendo, que los heridos eran muchos en el hospital y que necesitaban instrumentadoras, que quién se quería ofrecer como voluntaria porque nosotras éramos todas civiles. Tengo entendido que un grupo casi de 30 dijo, bueno, podemos ir. Y quien manda la notificación dice, bueno, decídanse porque salimos mañana a las 5 de la mañana. Cuestión, se bajaron un montón de personas y quedan 6. 5 del Hospital Cosme-Jerich y una, que es Angélica Sendes, que viene de Campo de Mayo. Me llaman, tenés que ir a la dirección. Y voy. Y ahí fue donde nos llamaron a todas las chicas del lugar, de mi hospital, que no fueron las que vinieron. La única que viene del hospital soy yo. Una decía que tenía la mamá enferma, la otra que nadie no quería saber nada. Y después tuve que hablar con mi papá, porque era soltera. Dice, momentito, dice, sí, va a ir. ¿Usted quiere ir? Va a ir. Pero, dice, tiene que pedir permiso a su padre, por ser soltera. El enterarnos que compañeros nuestros, médicos me refiero, eran enviados a Malvinas, era bastante movilizante. Y también el hecho de la necesidad de querer ir, de querer estar. ¿Qué es peor? ¿Estar acá esperando que te bombardeen o ayudar en aquello que vos sabés? Cada una de nosotras eligió un lugar adentro del barco. Yo elegí terapia. Empezaron a llegar los heridos y bueno, y a medida que iban llegando se iba viendo en la cubierta del barco, se los ponía todos juntos y entonces íbamos viendo a qué lugar del barco iban a ir. La mesa de instrumentación se movía
y teníamos miedo que se cayera. Si se caía, todo el instrumental que estaba en la mesa se contaminaba y había que volver a esterilizarlo. Eso era 1 hora. Entonces estábamos con el paciente, nos atamos con vendas de tela, el cirujano, el ayudante y yo, y armé la mesa. En vez de armarla ahí, puse las pinzas en las piernas del paciente mientras hacíamos la cirugía. Acá está Silvia Barrera, Susana Massa, Cecilia Richeri, María Marta Leme. Nos surgieron varias preguntas con respecto a problematizar la forma de nombrar, que es de lo que estábamos hablando. Empezar a nombrar para materializar, empezar a nombrar para visibilizar, y para nosotras empezar a hacer un recorrido que no está hecho, que no es fácil de encontrar, pero que si lo empezamos a visibilizar y a difundir, probablemente sea más fácil para otras personas que lo busquen en un futuro. La idea con estos videos era mostrar los testimonios, ponerle un rostro a los nombres de las veteranas de las cuales estuvimos hablando, para ponerle un rostro, para ponerle una voz, para ponerle una humanidad, para presentar su humanidad, y para empezar a nombrarlas, para que sean parte de la estructura que vamos armando de este recorrido que pudimos reconstruir y que fue en un punto bastante difícil, y que sea más sencillo para otras personas que en un futuro busquen información con respecto a esto, tener distintas bases con mucha más información ordenada de la que nosotros tuvimos cuando estuvimos haciendo esta investigación. Bueno, con respecto a todo esto que hemos visto, les voy a leer un fragmento de una entrevista que le hacen a Mariana Zoneira, una pregunta en particular que dice: ¿crees que la sociedad argentina estuvo preparada para escuchar el testimonio de las mujeres veteranas? Y ella le contesta: tendríamos que recordar que en esa época no había mujeres en las Fuerzas Armadas. Yo soy de la segunda promoción de la Marina Mercante. Era muy difícil que alguien pudiera imaginar a mujeres como participantes activas de una guerra. No existían los celulares ni internet, así que solo mi familia y amigos sabían de mi participación, además del resto de los hombres que navegaban conmigo, por supuesto. Cuando la sociedad empezó a conocer esta parte de la historia y escuchó nuestros testimonios, sencillamente nos abrazó. Eso sentí yo. Bien, en esto, sigue reflejando las cuestiones de los roles de género que venimos como desarrollando en el programa, y Liliana Colino hacía referencia a esto diciendo que en ese momento, en esa época, estaba muy marcado a qué profesión te podías dedicar. Vos no podías elegir ser personal militar. Vos, si querías, podías ser enfermera y nada más. Entonces, esto, ¿no? Como por un lado se nos juzga por no haber sostenido un FAL, pero al mismo tiempo no podíamos sostener un FAL porque no podíamos ser militares. Entonces, como este doble juego de juzgarnos por algo que no se nos permitía hacer. Entonces, como eso, ¿no? Como reflexionar de por qué les exigimos a las mujeres que estuvieran en medio del conflicto, en una trinchera con los pies congelados, siendo que no tenían grado militar para hacerlo. Sí, además de, me parece a mí, como una cuestión invisibilizada, que también ellas eran profesionales. O sea, eran personas que se habían preparado para hacer ese tipo de trabajo. Tal vez a diferencia de los soldados, que no tuvieron mucha preparación, ya lo sabemos, y que hicieron realmente lo que pudieron con lo que tuvieron. Ellas, con además ese componente, de decir, bueno, estudié una carrera, ¿no? Y además de eso, también yo pensaba un poco en la importancia o en la complejidad del rol de ser radiooperadora, como también ser la voz que menciona y que nombra toda la cuestión logística, ¿no? No solo la de poner el cuerpo en el cuidado, en la atención, en la contención, sino también en la parte estratégica, de alguna manera.
roles muy importantes que se ocuparon y que sin embargo hoy en día todavía no tienen tanta repercusión o tanto reconocimiento. Y también, volviendo un poco a la cuestión artística, hay una película que habla, que se llama Los chicos de la guerra, que es la historia de tres personas, de tres chicos, tres jóvenes de diferentes clases sociales que fueron enviados a la guerra. Esta película se estrenó en 1984, muy reciente todo, y fue una de las primeras películas argentinas, de hecho, en abordar la temática, pero también esta representación de, bueno, los chicos de la guerra, ¿no? Como que también quedó mucho ese titular de los chicos de la guerra. Eran hombres jóvenes en guerra, y fin. Y durante mucho tiempo se mencionó de esa manera. Entonces, como también desde lo semiótico, si se quiere, construimos el sentido y la historia. Me parece que también una pregunta interesante que se abre, perdón, como para conversar, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué percepción? ¿Cómo puede cambiar nuestra percepción sobre la guerra si a partir de ahora empezamos a decir veteranas y veteranos? Lo tiro. Voy a retomar un poco entonces lo que decía Wadu, a modo de conclusión. Si empezamos a nombrar a las veteranas y a las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas, les estamos dando un espacio, el espacio que tuvieron y que fue invisibilizado en nuestra historia reciente, en la historia reciente argentina, y al visibilizar desde el nombramiento de veteranas, ya van a surgir otras preguntas como quiénes eran, a qué se dedicaban, había mujeres, ¿qué hacían en la guerra? ¿Cuál fue su participación? Esas preguntas naturalmente van a surgir y entonces de esa manera se va a poder empezar a difundir más la información y a poder empezar a nombrarlas con toda la información que tenemos sobre ellas y a darles un lugar, un espacio. De hecho, en una entrevista que estuve rastreando, Alicia Reynoso dice que a partir de, por muchos años estuvo callada y a partir de que pudo hablar, su mochila resultó mucho menos pesada. Hablar, dar testimonio, es ocupar el espacio em, y el lugar, y también para ellas es un modo de sanación. Igualmente que para los veteranos, eh, que muchas veces les cuesta hablar, que muchas veces hay una cuestión de silencio, pero porque también es todo un hecho que se intentó invisibilizar desde el lado político después de sucedido, ¿no? Sí, yo pensaba también bueno, como para reflexionar un poco desde la actualidad, ¿no? Como la importancia de seguir abordando el tema, haciéndonos preguntas, encontrando algunas respuestas nuevas, reescribiendo la historia y también algo que es muy reciente, porque algo que no dijimos mucho es como la parte también económica, porque a quienes fueron combatientes hoy en día, aunque sea una miseria, se les otorga una pensión y a las mujeres no estar reconocidas, bueno, ¿qué pasa con lo económico también en esas situaciones, no? ¿Y cuántas de las que fueron lograron tener o acceder a ese reconocimiento, tanto monetario o económico como también social? Eh, Todavía es como todo muy reciente, recién en 2012 o 2013 fue que se les entregó el reconocimiento con una medalla a unas pocas de las que fueron, las otras todavía siguen esperando ese reconocimiento. Cómo seguir manteniendo vigente y en traer todo el tiempo a debate y a conversación los lugares que ocuparon también las mujeres en esta guerra, nos da la posibilidad de no olvidarlas, básicamente. Como también decía esto antes, que pasa en el arte, ¿no? Como bueno, mantenerlo en temática, abordarlo, de alguna manera representarlas, eh,
y mantenerlas vivas en la memoria, divulgarlas, difundirlas y sostener esa lucha para que no vuelvan a quedar invisibilizadas como ya pasó durante mucho tiempo. Mi conclusión va a ser con un poema, pero antes de eso quería hacer como en referencia a esto que decís, Wadu, de ser nombradas como corresponde. Digo, estamos en 2026, quien quiera usar la E, perfecto, pero todos y todas es una palabra más. Veteranos y veteranas es una palabra más. Medio segundo, no es algo que cueste, es algo que no se quiere hacer. Y en este sentido había una anécdota que decía que en el aula de una escuela entra la maestra y dice, todos los chicos salgan al patio. Entonces salen todos los varones al patio y todas las nenas se quedan sentadas. No me escucharon, todos los chicos salgan al patio, le dice la maestra. Las nenas no responden. Les estoy hablando a ustedes, ¿no me escucharon? Todos los chicos salgan al patio. Entonces una de las nenas se levanta y le dice, señorita, la que no está viendo la realidad es usted, los chicos ya están en el patio, nosotras estamos acá porque no fuimos nombradas. Entonces, como el nombrar visibiliza y hace que exista y da lugar, y el no nombrar quita lugar, quita reconocimiento, y esto de el silencio que se les pedía, no solo a las mujeres, sino a todos los veteranos, a todos los soldados, a todas las veteranas de Malvinas, ese silencio duele, porque es un silencio de no poder decir con orgullo que son veteranos y veteranas de Malvinas, como tienen que sentir vergüenza por las condiciones en las que estaban. Y no era responsabilidad de ellos las condiciones en las que estaban en la guerra de Malvinas. La responsabilidad, y esto no quiero dejar de nombrarlo, era del gobierno nacional. Y en ese momento gobernaba un hombre que era un borracho. Era una persona que en cadena nacional salía totalmente desequilibrada diciendo, vengan cuantos quieran, le presentaremos batalla. Pero él lo decía desde una oficina en el Congreso, no iba a Malvinas. Galtieri jamás pisó las islas. Entonces, ¿con qué autoridad un tipo en esas condiciones le decía a los soldados y a las mujeres que estaban en Malvinas que hagan todo lo que tuviesen que hacer para defender la patria? Bueno, con esto termino mi conclusión y les voy a leer un poema que me voy a atribuir el derecho de cambiarle la O por la A. Nosotras no figuramos en la historia, esa con H, pero sí en la historia de la sombra, el baile del dibujo negro, la silueta que se quiebra contra los rincones, la historia de la luna vista a través de las ramas de los árboles o las ventanas rotas. Después nos borramos como expedientes y oficios en la gran historia clínica de nadie, con algún día alegre en la mochila, alguna pesadilla en el corazón, pero esa es otra historia. ¿Y quién nos quita lo amado? Este libro se llama ¿Cuándo descansaremos?, de Arturo Serrano, y realmente no sé si es una compilación de todos sus poemas o hay algunos anónimos, pero bueno, él es escritor, poeta, bibliotecario, acompañante terapéutico, reside en Necochea, y si bien este texto podría aplicar para esta historia que estamos relatando, siento, por lo que dice, que habla de la salud mental. Y justamente los veteranos y veteranas de Malvinas, si algo quedó roto, es su salud mental. Y a día de hoy vemos en la sociedad con gran preocupación que la salud mental tampoco es una prioridad. Y a razón de que la salud mental no es una prioridad, estamos viendo muchos conflictos de convivencia en la sociedad, en la casa, en el colectivo, en las escuelas. Podemos pensar o no. A ver si lo podemos trabajar. La salud mental me parece una temática Ya espectacular. tenemos temática para el capítulo 3. Sí. Yo creo que el próximo programa deberíamos, en vez de una temática, abordar la salud mental, como qué Aparte, sucede. es la urgencia del presente, ¿no? Inmediato.
Sí, Es la total. urgencia. Después esto editémoslo, pero ¿qué onda con la actualidad y el conflicto de Malvinas? ¿Qué onda con la posición de nuestro actual presidente sobre Malvinas, diciendo que admira a Margaret Thatcher? Es un admirador de una persona que mandaba cada vez más y más buques de guerra para hundirnos. Bueno, eso Entonces, no llegamos ni siquiera a hacer una relación con la actualidad, pero sí, bueno, también lo que pero decía Pupina Plomer en el video, como una representante de la otra parte de la guerra que atacaba zonas que supuestamente eran neutrales. Entonces, como bueno, esto, para que quede clarísimo, las Malvinas son argentinas, pero además de eso, eh, ¿cómo fue esa guerra también, no? ¿Cómo fueron esos sí, grises y esas cosas que y todavía no sabemos, que tampoco se nombran? esto, un presidente que dice que somos todas locas y histéricas, pero que admira a Margaret Thatcher por su rudeza. Le llamaban la Y dama de hierro. en este contexto actual, eh, Liliana Colino decía que la manera de reivindicar lo que sucedió en Malvinas es seguir reclamando por Malvinas, porque desde el lado político, sobre todo a nivel nacional, se está desmalvinizando, ya no se reclama, no se proclama nada, no se dice nada al respecto de eso, no hay ningún interés en recuperarlas y sabemos por qué no hay un interés en recuperarlas. No es casual que se apruebe la ley de glaciares para una minería en zona austral y eso está muy pegadito a las Islas Malvinas. Entonces, digo, vamos a llegar a un punto en el que todo se va a entregar y nadie va a decir nada. Bueno, finalizamos entonces un capítulo más con algunas reflexiones un poco elaboradas, otras que quedan un poco más abiertas y en constante movimiento. Nos vemos la próxima edición, tal vez con salud mental, tal vez con otra temática. Con cualquier cosa porque estamos en Argentina y nunca sabemos qué puede pasar el día de mañana. Con la Ustedes que están convicción de viendo esto encontrarnos de de otro nuevo. país no van a comprender, pero acá de repente pinta mundial y todos nos olvidamos de todo. Si veo que no cambia nada, estoy harta de pelearme. Pido tregua, pido calma, me desconecto, pierdo la mirada. Quiero pensar tranquila, no ahogarme en mis palabras. Me desespera no ser alguien más, porque ojalá yo lo tuviera así de fácil. Ojalá tuviera suerte como vos, pero yo soy demasiado humana.